Espectro informativo con Víctor Hugo Arteaga. La entrevista. Son las 7 de la noche casi, son 6:50 de la tarde, la noche del miércoles, bueno, más bien, José Lázaro Joaquín López Ramírez, quien fue fiscal anticorrupción del gobierno de Chihuahua, aproximadamente el 10 de agosto del año 2020, empezó a tener síntomas sin que tuviera una atención adecuada allá en el penal de Chihuahua, atención adecuada acorde a su edad y al estado de salud, al estar ingresado en el centro número 1 de Chihuahua como parte de los expedientes X de la Operación Justicia del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y su ex fiscal anticorrupción. Fue hasta el 25 de agosto que lo trasladaron al Hospital Central Universitario y un día después falleció. Desde entonces, su viuda, Luz María Martínez Robles, busca casi 2 años después que le entreguen, que le sea liberado el cuerpo de su esposo para, bueno, pues poder trasladarlo a la Ciudad de México. Está sepultado, entiendo yo, Luz María, te recibo, muy buenas tardes. Entiendo yo que está sepultado pues en un lugar que te prestaron para esos efectos, en lo que se termina de dilucidar qué pasa con esta investigación. Te recibo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Nada más una precisión, mi esposo no era director del Fideicomiso para las Actividades Productivas de Chihuahua. Perdóname, tienes razón. Sí. Y sí, efectivamente, mi esposo está sepultado en Chihuahua, pues debido a una investigación por homicidio que se abrió debido a su muerte, que fue pues por negligencia, por no atenderlo, y hasta la fecha pues no he podido cremarlo, lo cual es mi deseo, ¿no? Ustedes están en la Ciudad de México, entiendo, y bueno, por su trabajo él estaba en Guadalajara, en Chihuahua, donde se radicó esta investigación por parte de la Fiscalía de la nueva gobernadora de la nueva gobernadora de Chihuahua. Y a tu esposo, bueno, pues lo acusan de peculado. Él va demostrando, y su equipo legal, bueno, pues que esto no era como correspondía, pero en un delito que no ameritaba prisión preventiva oficiosa, porque no está considerado dentro de los delitos graves que lo pudieran tener en prisión. Hubo una juez que determinó mantenerlo en prisión y que después pues se trata de lavar las manos en toda esta trama. Pero caray, ¿cómo vives 2 años en procesos sin que puedas tener la tranquilidad de tener el cuerpo de tu esposo para poderle ya dar los honores que se merece al final de sus días? ¿Cómo te pasa esto? ¿Cómo atraviesas cada día con esta situación? Pues definitivamente es un proceso que ni mis hijas ni yo lo vamos a poder cerrar hasta que podamos, como bien dices, pues tener el cuerpo y poder traerlo y pues las cenizas tenerlas con nosotros como siempre alguna vez lo platicamos mi esposo y yo, ¿no? Todo esto sí se dio, pero durante el gobierno de Javier Corral, ahora que entró la nueva administración, pues de algún modo sí ha habido algún acercamiento para tratar de ayudarme, pero pues también hay que seguir protocolos, leyes, y ellos, el gobierno anterior, pues sí, la verdad es que hicieron las cosas de tal manera que me han dificultado muchísimo la posibilidad de cerrar esta parte del duelo, ¿no? 2 años después, pues la herida sigue más que abierta. Literalmente, ¿el gobierno de Chihuahua asesinó a tu esposo? Pues la decisión de la juez, ¿no? De mantenerlo en prisión preventiva cuando el delito no lo ameritaba, y más allá de eso, cuando empieza la pandemia, un mes antes de que mi esposo se contagiara, se le dijo a la juez que se le pidió un cambio de medida cautelar debido a que mi esposo estaba por cumplir los 60 años, tenía hipertensión. Sabíamos que era una comorbilidad importante para esta cuestión del COVID, y la juez negó el cambio de medida cautelar diciendo que
era muy poco probable que dentro del penal él se pudiese contagiar debido a los protocolos que tenían para evitar que esto sucediera, y que si en un momento dado mi esposo o cualquier persona privada de la libertad llegase a contagiarse, pues había una ambulancia ahí las 24 horas del día fuera para poder atenderlo, ¿no? Cosa que no sucedió. Mi esposo estuvo con síntomas casi 2 semanas y literalmente lo trasladaron al hospital para que no se les muriera en el penal, ¿no? No lo atendieron. Yo considero que si estuvo 2 semanas enfermo, sí se pudo haber hecho algo por él, ¿no? No me permitían tener información. Fue un proceso muy difícil, tan solo la parte de su enfermedad, y para rematar, pues la misma juez interpone esta denuncia penal para evitar que yo me pudiese traer el cuerpo de mi esposo, ¿no? Estamos hablando de que pues sí fue durante el gobierno de Javier Corral, en esta persecución que él dice que no, pero sí fue política, y que los jueces, en particular María Alejandra Ramos Durán, que fue la juez que le impuso esta medida cautelar a mi esposo y prácticamente lo condenó a morir. Y no revisó, una vez que se le pidió el cambio de medida cautelar, la juez Alejandra Ramos Durán, ¿tú la señalarías como la persona responsable debido al manejo de este caso, como la persona que directamente estuvo implicada en la muerte de tu esposo? Pues no la única, pero sí la principal, porque en sus manos tuvo cambiar la medida cautelar por un lado, y después ya vino la mala práctica, ¿no? En el Cerezo no atendieron a mi esposo, el hospital del Cerezo pues no hizo nada, y de verdad que yo creo que fue para decir que sí lo atendieron, el hecho de trasladarlo a un hospital. A mi esposo lo trasladan al hospital un martes, pero ya revisando el expediente médico, había una orden de traslado al hospital desde el sábado anterior. Y pues se la pasaron por el arco del 72 horas después lo enviaron al hospital. Pues más, sí. Qué barbaridad. Yo dejé de tener contacto con él desde el viernes, ¿no? Ok. Pues mi querida Luz María Martínez, si nos permites, vamos a darle seguimiento a este caso. Y conocemos muy bien las autoridades de Chihuahua, sabemos que nos tomarán la llamada y sabremos lo que realmente está pasando en el seguimiento de este penoso caso, y deseamos que pronto puedas tener el consuelo que tu familia merecen en torno a tu esposo. Seguiremos reportando, si nos permite, seguiremos en contacto contigo para ver los avances que se tienen. Agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad, y sí, con todo gusto, pues aquí estoy, ¿no? Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, muchas gracias, Luz María Martínez Robles, esposa de José Lázaro Joaquín López Ramírez, quien fungió como el titular del fideicomiso en Chihuahua. El fideicomiso, pues se encargaba de apoyar, de tramitar todas las causas que necesitaban apoyo financiero por parte del gobierno del estado. Ya veremos después otros temas, ¿no? Porque, pues parece ser que también por allí intervino la financiera del exgobernador César Duarte, la financiera División del Norte, pero bueno, ese es otro tema. Aquí hay una causa, aquí hay un muerto, una persona que no debió estar en prisión por lo que platicábamos hace un momento con Rodolfo de la Guardia respecto a la prisión preventiva. Y bueno, después un muy mal manejo de parte de todos en el penal allá en Chihuahua, que derivó en la muerte del exfuncionario público, y a 2 años de su muerte no le han entregado el cuerpo a su esposa para que cierre ya su círculo familiar, su duelo se termine o se comience. Sí, me parece muy, muy grave por parte de las autoridades involucradas. Espectro informativo con Víctor